Hola a todos, bienvenidos a esta nueva serie de videotutoriales sobre álgebra lineal para videojuegos. En los próximos 4 o 5 videos vamos a estar explorando algunos de los temas de álgebra lineal que son involucrados con el desarrollo de videojuegos, como son el tema de vectores, el tema de matrices, qué operaciones podemos hacer entre ellas y obviamente cómo nos pueden ayudar para desarrollar un videojuego. Dependiendo de qué motor estés utilizando, ya sea GameMaker o Unity, puede que ya tengas algún conocimiento previo del área, puede que no, pero espero que al menos puedas aprender una o dos cosas sobre esto y que te puedan ayudar a realizar cualquier proyecto en el futuro. El día de hoy vamos a comenzar con la parte más básica de álgebra lineal, que son los vectores. Pero antes de entrar directamente en este tema, quiero clarificar algo con el sistema de coordenadas. Básicamente tenemos el sistema cartesiano de coordenadas, donde el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Ahora bien, el punto central donde se conectan las dos líneas es el punto 0, 0, y eso quiere decir que mientras el punto se mueva más hacia la derecha, X va a aumentar, se va a volver positivo. Es decir que en este valor acá, es por decir algo, X es igual a 5 positivo. Y mientras nos movemos más hacia la izquierda, este punto acá será un punto negativo. Por ejemplo, X igual a menos 5. Y lo mismo ocurre con el eje vertical. En el eje hacia arriba va a ser el eje positivo Y, es decir que este punto acá será el punto Y, por decir algo, 5. Y mientras nos movemos más hacia abajo va a disminuir el número, por lo tanto este número acá va a ser algo como Y es igual a menos 5. Ahora bien, esto es importante que lo repasemos, esto es algo muy sencillo que se ve en el colegio de pequeños, pero es algo importante ya que dependiendo del motor que estés utilizando, esto puede variar un poco. Por ejemplo, en GameMaker, el sistema de coordenadas funciona un poco diferente. El punto superior izquierda de la pantalla, este punto acá, es el punto 0 en X, 0 en Y. Mientras que cuando se mueve hacia la derecha el punto, se vuelve X positivo, así que de nuevo este sería por ejemplo X igual a 5. Pero aquí es donde cambia un poco, porque mientras nos movemos hacia abajo, Y no se vuelve negativo como en el eje cartesiano, sino que se vuelve positivo. Es decir, que este punto acá abajo puede ser igual a Y igual a 5, positivo. Mientras que otros motores, como por ejemplo Unity, u otros motores que se basen en 3D, o incluso hay algunos que incluso son 2D y tienen este sistema, tienen un sistema contrario, que el punto inferior izquierda es el punto 0, 0, y mientras nos movemos hacia la derecha, X se vuelve positivo, pero mientras nos movemos hacia arriba, Y es positivo, es decir que Y es igual a 5. Y esa es la única diferencia que deben tener en cuenta. Dependiendo del dependiendo del motor que estén utilizando, van a utilizar una u la otra. Así que solamente es cuestión de identificar eso, que probablemente ya lo tengas identificado si ya llevas trabajando con tu motor desde algún tiempo. Y lo que quiero decir es que en esta serie de tutoriales vamos a estar trabajando con un sistema específico, no lo vamos a ir cambiando. Y vamos a trabajar con el sistema cartesiano, que es el eje positivo X hacia la derecha, X es igual a 5, y el eje positivo Y es hacia arriba. O sea que sería en teoría el mismo de Unity. Ahora bien, esto se puede cambiar en Unity y en GameMaker también se puede cambiar para que sea de una u otra forma, pero por lo general este es el modo en el que se encuentran. Una vez que ya tenemos clarificado esto, ahora sí vamos a movernos al primer tema, que es el tema de vectores. Pero antes de entrar como tal, quiero hacer otra pequeña... quiero aclarar otra pequeña cosa, y es que en esta serie de tutoriales no vamos a estar utilizando el sistema de notación matemática que se utiliza en álgebra lineal para mostrar vectores o para mostrar matrices.
ya que en programación no vamos a estar utilizando nunca, no vamos a ver nunca algo como esto, a menos que el lenguaje sea específicamente para esto. Lo que vamos a ver más común es que se va a hacer entre paréntesis y separados por comas. Y este es el sistema de notación que vamos a utilizar durante toda esta serie de tutoriales. Ahora bien, ¿qué es un vector? Poniéndolo de forma resumida, un vector es solamente una colección de información. Esa información no nos dice nada como tal, solamente nos dice algo dependiendo del contexto que le estemos dando, dependiendo de cómo vamos a leer esa información. Por decir algo, supongamos que tenemos el vector 1, 0. Ahora bien, este vector no nos dice absolutamente nada sobre sí mismo. Puede ser un vector que nos indique posición, puede ser un vector que nos indique velocidad u otras cosas. No sabemos qué es. Ahora bien, cuando decimos ya específicamente este vector es un vector de posición o un vector de velocidad o lo que sea, ya es cuando todo cobra sentido. Antes de entrar directamente con estos ejemplos, vamos a especificar que este vector acá que acabamos de dibujar es un vector de 2 dimensiones, ya que contiene 2 números o 2 componentes. Que varía, de nuevo el nombre puede cambiar dependiendo de su uso, pero por lo general este sería el componente X y este sería el componente Y. ¿Qué pasa si queremos usar un vector de 3 dimensiones? Pues utilizamos otro número, 1, 0, por decir algo, no sé, 0.5. Y ya este sería un vector de 3 dimensiones donde este sería el componente X, este sería el componente Y este sería el componente Z. A pesar de que los vectores son muy similares en cuestión de notación, solamente es cuestión de copiar un número extra, nos vamos a estar enfocando principalmente en el uso de vectores de 2 dimensiones, de 2 componentes. Con algunas excepciones en los que voy a dar algunos ejemplos de cómo utilizar vectores o de utilizar operaciones, entre vectores y que necesitemos específicamente el uso de vectores en 3 dimensiones. O también cuando estemos utilizando matrices vamos a estar utilizando vectores en 3 dimensiones. Pero por ahora enfoquémonos solamente en 2 dimensiones. Ahora bien, vamos a comenzar con un pequeño ejemplo. Supongamos que tenemos a un personaje que está en nuestra pantalla. Así que este es el sistema de coordenadas de la pantalla, donde X es positivo hacia la derecha y Y es positivo hacia arriba. Ahora, el jugador o este personaje está ubicado en esta posición X, Y. Y ese es el primer vector del que vamos a hablar. Es un vector que nos indica dónde está ubicado algo. Es un vector de posición. De nuevo, no es que exista como tal algo llamado vector de posición. No existe absolutamente para nada ese nombre. Sino que aquí lo estamos leyendo como un vector de posición. Estamos leyéndolo de modo que estamos diciendo que el jugador está en esta posición. ¿Ok? Ese sería nuestro primer vector. Vamos a llamarlo posición es igual a XY. De hecho, vamos a darle unos números más específicamente para que podamos trabajar mejor con ellos. No lo vamos a llamar XY. Vamos a decir que el jugador está en las coordenadas 7 y 5. ¿Ok? 7 y 5. Listo. Ya, eso es todo lo que nos dice el vector, no trae nada más. Como dije, es una colección de información. ¿Qué información está coleccionando este vector? Pues la posición en el eje X de nuestro jugador y la posición en el eje Y de nuestro jugador. Ahora vamos a añadir un nuevo vector. Supongamos ahora que nuestro personaje se está moviendo hacia la derecha. Así que vamos a dibujar un vector. Vamos a utilizar una flecha para indicar que esto es un vector de movimiento. Y vamos a decir que el jugador se está moviendo 3 píxeles
hacia la derecha y 0 píxeles hacia arriba o hacia abajo. Este sería el vector de velocidad, sería 3 y 0. Nuestro segundo vector sería velocidad. $3 y 0. De nuevo, es un vector por aparte. En esta ocasión nos está indicando a qué velocidad se va a mover el jugador. Ahora vamos a añadir otro vector más. Vamos a suponer que nuestro jugador está mirando hacia arriba y a la izquierda. Por lo tanto, este vector vamos a decir que contiene los valores 0.4, perdón, menos 0.4 porque es hacia la izquierda del punto central del jugador y es hacia arriba del punto central del jugador, así que es positivo en el eje vertical. Mover esto un poco. Y 0.4 hacia arriba. Y este es nuestro tercer vector, que es dirección. Que vendría siendo menos 0.4, 0.4. ¿Ok? Y podemos añadir muchos más vectores. Podemos, por ejemplo, añadir un vector que nos indique la gravedad a la que está cayendo el jugador, que sería muy similar al de velocidad. Podemos tener un vector que nos diga si hay alguna fuerza de fricción que esté impidiendo el movimiento. Esto si estamos utilizando un movimiento acelerado, que lo vamos a ver con un ejemplo luego cuando estemos en las operaciones. Podemos tener muchos vectores, podemos tener cualquier tipo de vectores que exprese cualquier cosa, pero por lo general estos son los tres más básicos, que son la posición, dónde está nuestro objeto, la velocidad, hacia dónde se está moviendo y con qué velocidad. Voy a hablar un poco más de eso enseguida. Y la dirección, hacia qué dirección se está moviendo. Ahora bien, ¿por qué manejamos esto en vectores? Supongamos que por defecto decimos que nuestro jugador se mueve a 3 píxeles por segundo. Perdón, por frame. Y esta es la velocidad del personaje. Pero esa no nos indica realmente nada, no nos indica si se está moviendo 3 píxeles hacia arriba o hacia la izquierda, o a la derecha o hacia abajo. Pero cuando utilizamos un vector, ya con eso obtenemos las dos cosas. Obtenemos la dirección a la que se está moviendo y la velocidad hacia la que se está moviendo. En este caso 3,0, aquí supongamos 3,3 y aquí menos 3,3. Nos dice ambas informaciones al mismo tiempo, sin tener que tener otra variable para indicar a qué dirección se está moviendo y todo este tema. Para eso son útiles los vectores, porque tenemos toda la información indicada. Son útiles para muchas más cosas aparte de eso. Como tenemos la posición, la velocidad, la dirección y cualquier otra cosa con la misma notación, que como pueden ver acá todas estas se copian igual. Si miramos solamente esta pequeña parte, vemos que cada uno es un par de números. Como dije, no son nada especial de por sí, depende de cómo los vayamos a leer, de cómo los vayamos a interpretar, que pues le damos vida a esos números. ¿Y por qué es útil tenerlos de esta forma? Porque a la hora de hacer operaciones nos va a salir mucho más sencillo. Supongamos lo siguiente. Estamos en el frame actual y nuestro jugador, necesitamos actualizar la posición del jugador. Así que actualmente tenemos que la posición es 7,5. Y a esta posición le vamos a sumar la velocidad. Ahora, dependiendo del lenguaje en el que estés trabajando y del motor con el que estés trabajando, esto puede que te lo acepte de esta forma.
en código colocar posición más velocidad, puede que te funcione. Pero como hay otros lenguajes, como por ejemplo GameMaker, que no traen operaciones entre vectores, entonces vamos a hacerlo de forma manual. Ahora vamos a descomponer esto. Bueno, esto quiere decir, vamos a ubicar esto de una mejor forma. Y vamos a decir posición. La nueva posición de este frame es igual a la posición actual donde estoy ubicado en estos momentos más la velocidad. Ahora vamos a descomponerlo. Posición es 7,5 más la velocidad, que es 3,0. Ahora, una suma entre vectores se hace de forma muy fácil. Solamente necesitamos sumar sus componentes tal cual. Como dije antes, este primer componente va a ser el componente X y este segundo componente va a ser el componente Y. Y lo mismo aplica para este otro vector. Este es el componente X y este es el componente Y. Es decir, que vamos a sumar este con este, X con X y Y con Y. Por lo tanto, el resultado de esta operación es igual a 7 más 3, 5 más 0. Y la nueva posición del jugador va a ser igual a 10, 5. Como ven, esta es la tipo de operación más básica, pero ya solamente le dijimos, súmeme estos dos vectores y ya el sistema debe saber obviamente cómo debe sumarlo, X con X, Y con Y. Y esa es la operación más básica y puede parecer algo súper obvio y súper estúpido, pero cuando entremos en temas más avanzados como son por ejemplo producto punto, producto cruz, es donde vamos a ver realmente la magia de álgebra lineal y de cómo nos puede ayudar al desarrollo de juegos. Pero incluso esto es la forma más básica, pero aún así es muy útil, es mucho mejor manejar la posición, la velocidad y absolutamente todo en cuestión de vectores. ¿Ok? Ahora este tutorial ha sido la introducción, se ha ido un poquito largo, así que no voy a extenderlo más con los siguientes temas. Lo único que voy a hacer es obviamente, en cuestión de operaciones básicas, la suma se hace como ya la acabamos de ver, X más X, Y más Y. La resta se hace exactamente igual, X menos X, Y menos X, perdón, Y menos Y, pero la multiplicación y la división no se hace de esa misma forma, no se hace X por X, Y por X o X dividido X, Y dividido X. En ese tipo de operaciones se hace diferente por convenciones. Obviamente si haces una función que es multiplica X con X, pues obviamente te va a funcionar, pero por convención de álgebra lineal ese tipo de operaciones no se van a utilizar y en especial para el desarrollo de juegos tampoco es que se vayan a necesitar. Pero un vector sí se puede multiplicar y sí se puede dividir por lo que se llama una escalar, es decir, un número entero. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos el vector, vamos a ocultar esto, vamos a suponer que tenemos el vector 15, 7 y no podemos multiplicarlo por uno que sea 3, 3 para tratar de obtener como X por X y Y por Y. Pero lo que sí podemos hacer es multiplicarlo por el número 3, por una escalar. Y en este caso sí se va a hacer X por este número y Y por este número. Es decir que este vector se va a convertir en 15 por 3, 7 por 3. Y esto va a ser igual obviamente a 45,21. ¿Ok? Y lo mismo aplica para la división. Ahora, cuando queremos multiplicar dos vectores, eso tiene su nombre como tal y sus funciones como tal, que vamos a ver en su propio video porque lo vamos a ver con ejemplos de cómo nos puede servir y obviamente
No, probablemente no todos los casos de uso, pero sí vamos a ver varios que nos pueden ayudar para desarrollar juegos. Y por ahora esto sería todo en este video. Muchas gracias por verlo. Si tienes alguna duda, algún comentario, no olvides hacerlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Espero que tengas un fantástico día y nos veremos en el próximo video tutorial.